Amigos, hermanos, bienvenidos a su programa Abriendo Puertas. En la Iglesia Católica, una orden religiosa es un instituto que está compuesto por un grupo de personas que están unidos por una regla, es decir, por unas normas que ordinariamente han sido establecidas por el fundador de dicha orden religiosa. Son consecuencia del monacato, porque la primera institución que agrupó a personas, hombres y posteriormente mujeres, para vivir en común con una regla que legislaba la vida de la comunidad en torno al estudio, a la oración y al trabajo, fue ciertamente el monacato, pero como vida contemplativa. A partir de la Edad Media nacieron unas órdenes nuevas, unas órdenes cuyos miembros vivían de la limosna. Por eso, hoy abrimos las puertas a las órdenes mendicantes. Una orden mendicante es una orden religiosa caracterizada por vivir de la limosna, como ya indiqué. De ahí viene el nombre de mendicar, mendigar, y por eso mendicantes. Y está conformada no por monjes o monjas, sino que está conformada por hermanos llamados frailes y por hermanas llamadas sores y por terciarios que antiguamente se les llamó hermanos de penitencia. Estos terciarios son laicos. Los frailes conforman la primera orden, las sores conforman la segunda orden y los terciarios la tercera orden. De aquí pues se deriva que las órdenes mendicantes están a su vez configuradas, cada una de ellas, en tres órdenes: frailes, sores y terciarios. Sus miembros, frailes y sores, hacen voto de pobreza, renuncian a todo tipo de propiedad o de bienes, ya sean personales o comunes, y los ponen a disposición de la comunidad religiosa a la que pertenecen. Así viven en la pobreza, mantenidos por la caridad. Así nacieron estas órdenes mendicantes. Junto con el voto de pobreza, profesan solemnemente también los votos de castidad y de obediencia, que, como les indicaré después, están representados incluso en su vestidura. Sus miembros, los que pertenecen a la orden mendicante, no están ligados como los monjes a la estructura del monasterio. Por eso, como no son monjes, su casa, el lugar en el que habitan, ya no será el monasterio, será, cuando lo tienen, el convento o los conventos. ¿Cuándo surgen las órdenes mendicantes? Lo empecé a señalar hace un momento, en la Edad Media, por ahí alrededor del siglo XIII. ¿Y por qué? Para dar un giro a la vida religiosa de la Iglesia. El Espíritu Santo actúa en la Iglesia en distintos momentos y de distintas formas. Y así como al principio suscitó hombres o mujeres que vivían alejados del mundo, que vivían como eremitas, y que luego el mismo Espíritu Santo, a través de algunos hombres, como San Antonio Abad o como San Benito Abad, crearon y tuvieron la iniciativa de que estos eremitas se juntaran y empezaran a vivir una cierta vida común, y así nació el monacato y los monasterios en torno a una regla. El Espíritu Santo en la Edad Media suscitó otra forma de organizar la vida religiosa, otra forma de organizar la vida de hombres y mujeres que querían dedicarse de una manera especial, consagrarse de una manera especial al Señor. Y así dieron un giro a la vida religiosa de la Iglesia. Mantuvieron la tradición monástica
de las reglas, es decir, pues de un conjunto de normas en las que evidentemente un grupo humano, aunque sea religioso y movido por Dios y el Espíritu Santo, se le hace necesario para regular, de ahí viene regla, regular la vida de la comunidad. Pero estos hermanos y hermanas, estos frailes y sores, van a vivir en vida activa y van a combinar lo que en otro tiempo, hasta ese momento, había sido la vida activa de los clérigos seculares, de los sacerdotes, hoy diríamos diocesanos, seculares porque están en el siglo, están en el mundo, y también de las órdenes que ya existían en la época, llamadas órdenes militares u órdenes hospitalarias. La orden mendicante va a inspirarse en estas, pero va a suponer un giro en la vida de la iglesia. La orden trinitaria, que fue fundada por el francés San Juan de Mata en 1193, fue la primera orden de vida activa no armada en la iglesia, es decir, no era una orden militar. Y es la primera con regla propia aprobada por el Papa Inocencio III en el año 1198. Es interesante que el Papa Inocencio III es el que va a auspiciar de alguna manera y va a ir reconociendo a las nacientes órdenes mendicantes. El Espíritu Santo también permitió que el Papa sintiera y el Papa aprobara esta renovación que nacía en la vida de la iglesia. San Francisco de Asís fue el modelo de hermano, fue el hermano universal, el hermano por excelencia. Por eso es el modelo de fraile. Es un hombre que, renunciando a todos los bienes materiales, como ya presentamos en un programa hace algún tiempo de Abriendo Puertas sobre San Francisco de Asís, él consagró su vida a Dios bajo los votos de castidad, de obediencia y de pobreza. A él se unieron 11 hombres más que, imitando esta vida, peregrinaron a Roma, presentaron su regla de vida y solicitaron la aprobación, pero tuvieron gran oposición precisamente de los monjes que no entendían al comienzo este nuevo estilo de vida, y también de algunos obispos, porque estos monjes y obispos que estaban pues bien estructurados, bien organizados, veían en San Francisco y en sus hermanos, en lugar de religiosos, a un grupo de pordioseros. Pero así nacieron las órdenes mendicantes. El Papa no lo vio así, no vio en ellos a unos pordioseros, sino a unos hombres de Dios. Y por eso también Inocencio III, posteriormente, va a aprobar la orden de los frailes menores en 1209, siendo esta la segunda orden mendicante, porque a veces se nos olvida, creemos que la orden franciscana fue la primera orden mendicante, en realidad fue la segunda, porque en Haifa, en Palestina, como también hablamos en un programa anterior, estaba ya constituida la orden de los hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, que había sido aprobada en 1204 con una regla propia. Claro, la había aprobado el patriarca Alberto de Jerusalén, que hoy es santo. En 1244, al ver también el Papa Inocencio IV la aprobación y la fama de que gozaban los franciscanos y los dominicos, tuvo una idea y la llevó a cabo. Decidió convocar a todos los que en la región de la Toscana vivían como ermitaños y les impuso la regla de San Agustín, que ya vivían algunos canónigos, que se habían empezado a llamar canónigos regulares de San Agustín. Y así se inició la orden de los ermitaños de San Agustín, que en 1256, por el Papa Alejandro IV, vivió su unificación definitiva hasta el día de hoy. En 1247,
el mismo Inocencio IV integró algunas modificaciones a la regla de San Alberto de Jerusalén. Escribió para el grupo de peregrinos estas modificaciones que se habían asentado allí, como indiqué antes, en el Monte Carmelo, en Palestina, y vivían bajo el estilo de vida pues, que habían heredado de los tiempos del profeta Elías. Y así nació la orden carmelitana. ¿Qué caracteriza a las órdenes mendicantes? Bueno, un estilo de vida mixto. Ojo, no estoy hablando de que hombres y mujeres vivieran juntos en un convento. No, cuando digo un estilo de vida mixto, me estoy refiriendo a una especie de mezcla entre la vida contemplativa, la que tenían los monjes en los monasterios, y la vida activa, la que tenía el clero secular y la que tenían algunas órdenes como las hospitalarias y las militares. Van entonces a vivir esta mezcla. Se dedican a la oración, dándole especial importancia a la Eucaristía y a la liturgia de las horas, al oficio divino, pero a la vez van a privilegiar también la predicación, la evangelización, la educación entre sus principales actividades. Es decir, buscan un equilibrio entre la contemplación y la predicación, entre la contemplación y la vida activa evangelizadora. Los monasterios solían ubicarse muchas veces pues, en las afueras de las ciudades, incluso en lugares inaccesibles, en montañas, en cavernas. Recuerden cómo empezó todo el movimiento benedictino, en Subiaco, en unas cuevas. Pero los conventos de los frailes y los conventos de las ores, al contrario, se encuentran en medio de las ciudades. ¿Para qué? Para ser un signo visible en medio de la sociedad. Ya no se apartan, sino que están en medio de la sociedad. ¿Podemos tener una lista de las órdenes mendicantes? Sí, rápidamente podemos mencionar algunas. La orden trinitaria, u orden de la Santísima Trinidad y de los cautivos. La orden de los frailes menores o franciscanos. La orden de predicadores o dominicos. La orden de San Agustín o agustinos. La orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo o carmelitas de antigua observancia. La orden de los siervos de María o servitas. La orden de la bienaventurada Virgen María de la Merced o mercedarios. De estas órdenes, que son las principales, las fundamentales, las con las que nació el orden mendicante, pues de estas surgieron otras con el paso de los años. Fueron fruto de movimientos que se llamaron de vida recoleta o descalza. Por ejemplo, la orden de los frailes menores capuchinos o capuchinos, la orden de agustinos recoletos o recoletos, la orden de los hermanos descalzos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo o descalzos teresianos, y la orden de los hermanos betlemitas o instituto también de las hermanas betlemitas. Y ahora, hermanos, hermanas, en base a esta lista y en base a lo dicho sobre las órdenes mendicantes, pues vamos a ver tres curiosidades. La primera curiosidad está en el hecho de que en los monasterios de vida monástica al superior se le conoce como abad y se le rinde toda una veneración. Es el padre abad, como un obispo. Incluso hay monasterios que todavía hoy tienen territorio y el padre abad es abad del monasterio, pero es como un obispo de ese territorio. En el caso de las mujeres, a su superiora en el monasterio se le llama abadesa, e incluso había, y todavía hoy, abadesas mitradas, es decir, que podían usar mitra como el obispo y una especie de báculo también como el obispo para algunos momentos solemnes de la vida del monasterio. Pero los frailes y las ores tienen un prior o una priora respectivamente. ¿Por qué? Porque todos son hermanos. Y así, el prior o la priora
no es vitalicio, como sí lo es el abad o la abadesa. El superior lo es por un tiempo, es el primero entre los hermanos, pero cuando acaba su gobierno, el prior regresa a ser un hermano más. Por eso tiene que portarse bien con sus hermanos, porque a la vuelta de otra elección, según las reglas, puede terminar en la portería. La segunda curiosidad es lo que se llama la anulación del voto de estabilidad. En el caso de los frailes no existe este voto. En la tradición benedictina, el monje debía permanecer para siempre en el monasterio al cual había ingresado y no debía cambiar a otro, aunque fuera de la misma orden, y no podía salir del monasterio más que para algunas labores específicas, y la predicación no era una de ellas. Los fieles eran quienes debían acudir al monasterio para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la predicación, para recibir espiritualidad y enseñanza. Por eso hay una tradición de visitar los monasterios, de ir a ejercitarse espiritualmente en los monasterios, porque los monjes tienen voto de estabilidad. Los frailes no. Los frailes están dispuestos a ir a donde la divina providencia los envía. Un día pueden estar en el convento, otro día pueden estar en una misión, un día pueden estar predicando y otro atendiendo a los enfermos. Ellos no esperan a los fieles. Esta es la novedad de las órdenes mendicantes, sino que van en búsqueda de los fieles. La tercera y última curiosidad consiste en la vestimenta de los frailes. Los monjes visten y vestían un hábito con el cual realizaban sus labores cotidianas, pero cuando iban a rezar el oficio divino, la liturgia de las horas, o cuando iban a la Eucaristía, se colocaban lo que se llama una cogulla. La cogulla es una túnica amplia que se colocaba sobre el hábito, una túnica con grandes pliegues en las mangas y con una amplia también capucha. ¿Por qué? Porque esa capucha cubría la capucha del escapulario del hábito ordinario con el cual vestían. De esta forma, pues, iban a la liturgia. Los sacerdotes del clero secular, los sacerdotes diocesanos, como les dije antes, vestían la sotana. La sotana era la prenda de diario, pero para ir al rezo de las horas, para ir al rezo del oficio divino, vestían lo que se denomina el hábito coral. Es decir, sobre la sotana usaban un sobrepelliz y a veces algún otro ornamento especial. Pero los frailes, en cambio, siempre han poseído un solo hábito. Y con ese hábito viven la vida doméstica, con ese hábito viven la vida activa de predicación y con ese hábito van a la oración. Consta por lo general el hábito de los frailes de una túnica larga que representa la pobreza, una correa, por ejemplo los agustinos, o un cíngulo, todos los de la familia franciscana, ceñida a la cintura, que representa la castidad, y una especie de capilla, ¿verdad?, sobre los hombros con la capucha que representa la obediencia. Estas son las diferencias entre las vestiduras de monjes, clérigos y frailes. Amigos, hermanos, qué bonito es conocer que la vida religiosa y la vida en la iglesia va movida e inspirada por el Espíritu Santo. Y por eso, de las grandes órdenes monacales, van a aparecer en la iglesia, en la Edad Media, y continuando un camino en el tiempo hasta hoy, las órdenes mendicantes, aportando toda esta novedad que les he expresado y que son riqueza de la vida de la iglesia. No vienen para quitar lo anterior, no vienen para enfrentarse o pelear con lo anterior, no, vienen para aportar una novedad. Esa es la riqueza de la iglesia,
ayer, hoy y siempre. Amigos, hermanos, no se olviden darle al pulgar para decir que este programa les gustó. No se olviden darle a la campanita para seguir recibiendo los avisos de los próximos programas. Suscríbanse a nuestro canal y de manera especial compartan este programa con otras personas para que también enriquezcan su conocimiento de la vida de la iglesia y también se suscriban a nuestro canal. Los bendiga Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.